Buen día, me da mucho gusto saludarlos y sobre todo tener un intercambio con todos los directores de escuelas particulares, porque existe una alarma, una amenaza, llamémosle de esa manera, del cual estoy muy preocupado y creo que ustedes se van a preocupar. La Procuraduría Federal del Consumidor, ustedes saben que ha estado tratando de intervenir sin tener facultades, precisamente por un acuerdo del 10 de marzo. Este acuerdo es el que nos impone una serie de condiciones ilegales, inconstitucionales. Sin embargo, la mayoría de las escuelas no hizo caso de esto y fueron muy pocas escuelas las que se ampararon. Ganamos los amparos precisamente porque ese acuerdo no tiene ninguna legalidad. Y entonces ahora lo que están haciendo es que la Cámara de Diputados acaba de emitir una ley, es decir, modificación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, precisamente porque dice que no hay argumentos eficientes, efectivos para supervisar a las escuelas particulares. Y entonces se tiene que ir directamente a una ley para que sea revisada las escuelas. Sobre todo hay una cosa muy grave. Cuando el acuerdo del 10 de marzo, que actualmente dice que está vigente, este acuerdo era nada más para las escuelas primarias y secundarias. Ahora las modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor abarca desde preescolar hasta posgrados, todas las escuelas particulares ahora, y sobre todo para que tengan una vigilancia de todas las autoridades competentes. Y entonces hay una situación que nos debe preocupar porque ya se fueron sobre todas las escuelas particulares. Y en la iniciativa que presentaron dice: como se puede observar, la Ley General de Educación establece las disposiciones a las que deben estar sujetos los servicios educativos que prestan los particulares. Ojo, pero no contiene en sus dispositivos legales lo relativo a su comercialización. Ellos ya están haciendo y diciendo y definiendo que la educación sí es una actividad mercantil, y cuidado, porque allí ya entonces entran todas las dependencias gubernamentales en contra de las escuelas. Empezaron por la Procuraduría Federal del Consumidor, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda en la cuestión de los impuestos, la Secretaría de Economía. Todas las secretarías van a intervenir. Y luego nos dice: este tema tan importante de las contraprestaciones o pagos y los incrementos por concepto de los servicios educativos que proporcionan los particulares y en general lo relativo a esos servicios educativos en sus diversos aspectos, ojo, se encuentra regulado por el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los sistemas. Es el acuerdo del 10 de marzo. Y entonces dicen, ya no va a ser un acuerdo. Entonces ahora tenemos que modificarlo y poner allí precisamente que adicionalmente los titulares y quienes imparten estudios son proveedores. Ya nos van a tratar como proveedores de servicios como los hoteles, las líneas de aviación, los transportes, etcétera, y en tal virtud se encuentran sujetos a las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pero vean también lo que nos menciona aquí. También se precisa que es facultad, ojo, ya no solamente vamos a estar bajo la supervisión de la Secretaría de Educación Pública, sino también que es facultad de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía, fijar las normas y procedimientos de comercialización que favorezcan un trato equitativo en la prestación de los servicios educativos que brindan los particulares. Así, sobre todo, como una mejor provisión de información, todo lo cual sirve de base y sustento para la emisión de este acuerdo intersecretarial y sus disposiciones legales contenidas en 11 artículos, estableciendo las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares. Y nos dice que el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ¿verdad?, menciona claramente que allí, en ese artículo, no está contemplado todavía, no se contempla en especial la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, por lo que se continúa aplicando el famoso acuerdo del 10 de marzo. Entonces, allí es una de las situaciones que tenemos que ver. Y todavía dice: por lo anterior, consideramos que es necesario y urgente
y urgente incorporar a la Ley Federal de Protección al Consumidor las normas necesarias en materia de regularización de los servicios educativos que prestan los particulares, y para lo cual se reforma el artículo 100 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y se agregan otros artículos a partir del artículo 65 que vienen todas las bases ya. Entonces vean ustedes la importancia que hay aquí. Y luego en el artículo 65 tercero, ya ahora de la nueva ley de protección al consumidor, fíjense lo que dice. La Secretaría, a través de la Procuraduría, habla de la Secretaría de Economía, podrá realizar visitas especiales de evaluación, inspección y vigilancia a los planteles particulares que presten servicios educativos a los que se refiere el artículo anterior, ojo, para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas derivadas de este ordenamiento de conformidad con el artículo 13 de esta ley. Quiere decir que no solamente van a ver en el asunto de las colegiaturas, sino que van a revisar que ustedes están cumpliendo con el perfil de los maestros, con su infraestructura, con los planes y programas. ¿Cómo es posible esa situación? Eso no lo podemos permitir, eso está en la Ley General de Educación. Sin embargo, ya lo metieron a la nueva Ley Federal de Protección al Consumidor y ahora van a ser 2 secretarías las que estén vigilando y supervisando a las escuelas. Y luego en ese mismo artículo nos dice, los particulares podrán suspender la prestación de los servicios educativos en caso de falta de pago de 3 o más mensualidades. Y hay que avisarlo con 15 días de anticipación, lo cual nos dice que hasta que nos deban 4 meses. ¿Se dan cuenta cómo? O sea, nos están obligando a prestar servicios, a trabajar sin la justa remuneración y sin nuestro consentimiento, como lo establece el artículo 5 constitucional, que no puede haber nada de estas situaciones donde se perjudiquen los derechos de los particulares. Y luego nos dice, los particulares que presten servicios educativos a los que se refiere el artículo 65 de esta ley serán considerados como proveedores y sujetos a los derechos y obligaciones que esta ley y sus reglamentos emitan. Entonces, tenemos ya está aprobada esta ley por la Cámara de Diputados. En esos momentos se encuentra para cualquier modificación o para la ratificación en la Cámara de Senadores. De un momento a otro va a salir y sale en el diario oficial y nos van a aplicar. Esto nos debe preocupar, me tiene muy preocupado y los invito a todos ustedes a que nos pongamos en contacto. Comuníquense con nosotros precisamente para que veamos qué podemos hacer las 47,000 escuelas particulares que hay a nivel nacional en todos los niveles, porque se van a ir a todas las escuelas, sean universidades, sean primarias, preescolares, lo que sea, se están yendo sobre las escuelas. Y lo malo es de que vamos a tener 2 secretarías y la Procuraduría Federal del Consumidor que nos van a estar revisando cuando quieran y en todo, las infraestructuras, los planes y programas, etcétera. Yo les pregunto, ¿qué va a pasar con el nuevo modelo educativo que va a ser obligatorio en el 2018-2019? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo van a hacer? La Secretaría de Economía va a decir, para mí no está bien esto, para la Secretaría de Educación Pública puede decir que sí, o al revés, la Procuraduría puede decir, yo también tengo que supervisar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a funcionar? Y sobre todo que nos van a poner límites en las colegiaturas. ¿Cómo es posible? Se supone que cada quien cobra las colegiaturas de acuerdo al tipo de servicio, a la calidad de servicio que está prestando. Por eso es importante que asistan a estas reuniones que estamos ya promoviendo. ¿O nos vamos a someter ya a lo que digan estas autoridades? Porque ya no vamos a tener otro remedio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues los invito a que se pongan inmediatamente en contacto con nosotros para que les digamos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se tiene que hacer. Tenemos las soluciones, tenemos los jurídicos, tenemos todo. Y van a aparecerles ahí todas nuestras informaciones, los correos electrónicos, los teléfonos, nuestras direcciones, para que de inmediato se pongan en contacto con nosotros. Pero rápidamente tomen acciones. Pónganse en contacto de inmediato con nosotros, con nuestro jurídico y las reuniones que vamos a tener para que intercambiemos entre todos ustedes, los directores de escuelas, ideas para ver qué soluciones podemos encontrar de la mejor manera. Les agradezco muchísimo y espero verlos pronto.